Hola, buenas. Vamos a empezar con el primer vídeo de clase de pilates, ¿vale? Para que hagáis estos días. Porque, bueno, ya sé que estáis perdiendo esos cuerpos de infarto que estabais teniendo, entonces vamos a hacer un pequeño vídeo para que podáis hacer algo en casilla. Muy básico porque tampoco os puedo controlar, entonces van a ser cosas básicas. Vamos a empezar poquito, ¿vale? Ya veis, colchoneta, esterilla y una silla, si no nos vale una alfombra. Para empezar vamos a estirar uno de los dos brazos, vamos a poner la mano encima de la cabeza, ¿vale? Y a la vez que empujamos hacia este lado, una vez subimos arriba y volvemos. La segunda vez vamos a ir abajo, ¿vale? Venga, inhalo y exhalando. Inhalo, 2, ahora abajo. Inhalo, 3, ahora arriba. Inhalo, 4. Inhalo, 5. Inhalo, 6. ¿Vale? Empujamos suavemente. Inhalo, 7. Inhalo, 8. Que me mato. Inhalo, 9. Vamos a intentar hacer una sesión 10 para desentumecernos un poco si estuvimos varios días sentados bastante tiempo, ¿vale? Vamos a relajar un pelín haciendo semicírculos hacia adelante, muy suavemente, soltando los hombros. Y vamos a coger para el otro brazo, ¿vale? Aquí el codo ligeramente abierto, una vez arriba y una vez abajo. 1. Inhalo. 2. Inhalo. 3. Inhalo. 4. Inhalo, 5. Inhalo, 6. Inhalo, 7. Tiramos bien de los dedos hacia atrás, ¿vale? 8. Si hay tensión en el cuello, no empujo mucho, ¿eh? 9. Y 10. Vale, vamos a hacer unos círculos de hombros. Intentamos llegar atrás y adelante. Atrás y adelante. Cambiamos atrás. Vale, ponemos las manos detrás de la cabeza, ¿vale? Inhalamos y exhalando, intentamos hacer círculos también lo más amplios posibles sin cerrar los codos. Inhalo, 1, 2, 3, con los dedos apoyados en la cabeza, ¿vale? 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Eso es, soltamos un pelín, ¿vale? Si necesitáis beber, podéis beber en cualquier momento, no os voy a ver, así que no os puedo echar la bronca. El siguiente, repetimos posición, ¿vale? Y vamos a intentar llevar nuestros codos adelante y atrás, ¿vale? Sin que los hombros se eleven nada. Movimiento escapular nada más aquí, atrás y adelante. No empujéis la cabeza, ¿vale? Relajad en los dedos. 1, 2, eso es. 3, 4, 5,
7, eso es, relajo hombros, 8, 9, 10 y descanso brazos, ¿vale? Para ir relajando un pelín, vamos a intentar bascular ligeramente a un lado y al otro de la silla, ¿vale? Inhalo, 1, no puedo despegar el coxis de la silla, 2, no se despega nada, solo lateralizo, 3, 4, alargo hacia el suelo sin elevar hombros, 5, 6, tú, que lo estás haciendo mal, 7, 8, no se despega el culete, 9, 10 y descanso. Vale, podéis beber si queréis, soltamos un pelín y vamos con el siguiente. Vale, ahora seguimos, apoyamos las manos encima de las rodillas, hacemos un pelín de fuerza, ¿vale? Y vamos a despegar un talón, ¿vale? Un talón, siempre el mismo, talón arriba y talón abajo, sin despegar la punta. Va, inhalo, 1, 2, mantengo una buena posición, 3, 4, hacemos un pelín de fuerza, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos con el otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10. Seguimos con los dos a la vez. 1, 2, 3, 4. Eso es, si puedo, fuerza hacia abajo, ¿vale? 5, eso va a fijar nuestro transverso. 6, 7, y nos va a costar un pelín más. 8, 9, no hay tensión en los hombros. 10 y descanso. Me voy a acercar adelante de todo, ¿sí? Lo más adelante que pueda en la silla y mantengo una buena posición. No dejemos caer nuestro tronco, Fijo un pelín atrás y vamos a estirar una pierna y vamos a hacer círculos con esta pierna. Inhalo, 1, 2, 3, saco pecho, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Vamos con la otra, acordaros, voy inhalando y exhalando, cada uno a su ritmo. Inhalo, 1, la otra no se mueve, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? El siguiente, vamos a mantener aquí, vamos a llevar del suelo ligeramente arriba, donde sea capaz, sin mover nuestro tronco atrás. Fijamos la posición, ¿vale? Inhalo, 1, 2, 3, 4, mantengo tronco recto, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Con la misma pierna, si soy capaz, elevo y apoyo. Y vuelvo al suelo. Si no soy capaz, hasta donde seamos capaces. 1, 2,
Acabo con la rodilla lo más abierta posible. 3. Intento no mover el tronco y relajar hombros. 4. 5. 6. Sacamos pecho, conectamos escápulas. 7. 8. 9. 10. Y descanso. Vamos con la otra pierna, el primer ejercicio, ¿vale? El de estirar la pierna, elevarla y descenderla. Inhalo. 1, 2, 3. No hay arco lumbar, ¿eh? 4, 5, 6, 7, 10. Vale, y ahora el de cruzar. Si llego, subo la pierna, abro rodillas. Si no, me quedo donde note restricción, ¿vale? Inhalo. 1. El confinamiento, ¿cómo estoy? 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y 10. Apoyamos y vamos con el siguiente. Vamos a mantener esta posición y nos vamos a elevar y a descender muy despacito. No vale dejarse caer de golpe. ¿Estamos? Inhalo. 1, 2, 3. Acordaros, inhalo arriba. 5, 6, 7, 8, 9, última, 10 y... Vale, el siguiente es prácticamente igual, voy a levantarme, pero al subir me voy a poner de puntillas y busco otra vez el suelo, ¿vale? Me pongo de pie, me pongo de puntillas, me siento despacito y me siento, ¿vale? El ejercicio empieza abajo, inhalo aquí y exhalando subo y bajo. Vamos allá, inhalo, 1, de puntillas y voy abajo, 2, 3, acordaros, tiro de ese suelo pélvico, contraigo abdomen, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y última, 10 y me siento. Vale, nos vamos a poner de pie, vamos a apoyar una pierna en la silla, ¿vale? Y vamos a intentar elevar esta pierna y apoyarla despacito sin echar nuestro tronco atrás, ¿vale? Estamos aquí, lo que hay que hacer es elevar y apoyar, ¿sí? Nuestro tronco bien colocado, contraigo este glúteo, tiro de aquí el suelo pélvico y activo centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, intento no balancearme, 10, y descanso, ¿vale? Descansamos, nos vamos colocando para hacerlo con la otra pierna, apoyamos aquí, recordad, las dos puntas lo más rectas posibles, activo este glúteo sobre todo, activamos centro, inhalo, 1, 2, 3, 4, 7, no echéis el tronco atrás, 8, 9 y 10, ¿vale? Descanso. Yo voy a hacer un pequeño cambio aquí, ¿vale? Para explicaros lo siguiente. Vamos a colocar aquí y yo voy a colocar aquí. Vale, lo que necesitamos ahora es colocar las dos puntas del pie hacia adelante y los brazos encima del respaldo, ¿vale? Con ello, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a echar el culete atrás sin mover la silla, ¿sí? Y estirar la zona escapular, ¿vale? Sin mover brazos, sin hacer sentadilla. Inhalo, 1, eso es, 2, no hace falta que flexionéis prácticamente nada las rodillas, 3, 4, 5, 6, relajo zona escapular, ¿vale? Noto cómo estiras, 7, 8, 9 y 10. Me quedo un segundito y subo despacio. Vamos con el siguiente. Vamos a apoyar un brazo y la pierna contraria, ¿vale? El que no pueda con los dos brazos apoyados, si aún así no puedo con las dos piernas apoyadas, ¿vale? Lo que hay que hacer es inhalar y exhalando, ponerse ligeramente de puntillas, ¿vale? Puedo hacer un pelín de contacto con el brazo, pero no me carguéis todo el peso adelante. 1, recuerdo, si no puedo, 2 con los dos brazos, si no puedo, 3 con las dos piernas apoyadas, 4, 5, crecemos hacia el techo, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso, soltamos un pelín, movilizamos un pelín y vamos con la otra pierna, ¿vale? Y con el otro brazo apoyamos aquí, la punta hacia el frente, activo centro y glúteo, inhalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, arriba con el techo, ¿vale? No me levantéis vosotros el brazo. 8, 9, 10 y descanso. Bebéis un trago si necesitáis y seguimos. Vale, seguimos. Apoyamos un bracillo, ¿vale? ¿Sí? Yo la tengo que alejar un pelín más. Vamos a mantener esta posición y este brazo mirando al suelo, ¿vale? Voy a inhalar y exhalando aquí, sin mover nuestra cintura escapular, elevamos un pelín el brazo y miramos hacia él. 1, 2, 3.
Si hay tensión en el cuello, me quedo mirando hacia donde no haya tensión, ¿vale? Este brazo no se mueve. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso arriba, ¿vale? Lo vamos a hacer con el otro brazo. Yo tengo que mover esto, si no, no me vais a ver. Y tiro cosas también. Aquí. ¿Vale? Y vamos allá. Buena posición lumbar, brazo hacia el suelo, brazo estirado. Mantengo una zona donde me estire, zona escapular y hombro. Y vamos allá. 1. La cintura no se mueve, ¿vale? 2. 3. 4. Solo hay rotación torácica. 5. Si puedo, miro a la mano. 6. 7. 8. 9. 10. Y descanso. Vale. Mantenemos aquí. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una especie de avioneta. Vamos a ir aquí hasta tocar la silla y mantener recto todo el tronco y la pierna. Siempre con la misma, ¿vale? 1. 2. Activamos centro, ¿vale? 3. 4. Relajo esa planta del pie. 5. 6. 7. Intentando desplazar la silla. 8. 9. Y 10. Vale, vamos a cambiar de lado. Sí, cambiamos, yo cambio de lado. Y vamos a cambiar la pierna, ¿vale? Movemos aquí. Y vamos allá. Inhalo. 1. 2. 3. 4. Voy despacito, voy controlando el ejercicio desde la pierna derecha. 6. 7. No hay tensión en mi lumbar, ¿vale? Si no, bajo menos. 8. 9. 10. Y descanso. Me dais un traguito si queréis, ¿vale? Lo que necesitéis. Y yo voy a ir explicando el siguiente. Vamos aquí. Vamos a apoyar una mano. La parte final del ejercicio, la parte inicial, perdón, es la misma. Apoyo un brazo y una pierna. La otra está estirada. Y ahora esta va a estar aquí. Voy a inhalar y exhalando vamos a rotar todo el tronco hasta donde sea capaz, siempre que la punta del pie y la rodilla sigan mirando en la misma posición y siempre que todo mi tronco rote en línea recta, ¿vale? Sin que haya dos rotaciones en el tronco, solo una, como un bloque. 1, 2, 3. El brazo no hace fuerza, ¿vale? Solo hay contacto con la silla. 4.
5, ahí vas, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso, ¿vale? Vamos a hacerlo con la otra pierna, ¿sí? Lo voy a colocar aquí en la silla y lo vamos a hacer con la otra pierna. Apoyamos una pierna, apoyamos el mismo brazo en el suelo, la otra pierna estirada, sin arco lumbar, ¿vale? Activamos glúteo y abdomen, inhalo, 1, 2, 3, 4, 5, activo centro, 6, no me apoyo en el brazo, la tensión está en la pierna, 7, 8, 9, 10 y descanso. ¿Comentarios, problemas, dudas? Bueno, esto es como la clase real, nadie dice nada, la verdad. Vale, vamos a seguir, ¿vale? Estamos ya con los últimos. Estas sesiones iniciales van a ser así para que nos adaptemos todos al proceso. Entonces, seguimos apoyando un brazo aquí, ¿vale? El otro lo llevamos como estábamos, ¿vale? La pierna ligeramente atrás y la pierna que está atrás, ¿vale? Vamos a abrirla y a recuperar hacia un lado. Si no soy capaz y no tengo equilibrio, hago lo mismo con los dos brazos apoyados, ¿vale? Si puedo, la misma y el mismo brazo y misma pierna apoyada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no se desplaza mi cadera, 7, ni el tronco, solo abro pierna, 8, 9, 10 y descanso, ¿vale? Acordaros, no desplazo cadera hacia los lados, ¿sí? Con la misma pierna y el mismo brazo, lo que vamos a hacer ahora es llevar esta rodilla adelante y atrás. Repito, si no tengo equilibrio suficiente o fuerza, apoyo los dos brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, expulso el aire, activo centro, 9, 10, no hay extensión lumbar, mantengo posición y descanso. Vamos con la otra pierna, me coloco aquí, apoyo misma y misma. El primero, lo siento por los vecinos de abajo, el primero es abrir y cerrar, ¿vale? Sin desplazar tronco. Inhalo, 1, 2, no hay desplazamiento del tronco, 3, 4, tampoco hay rotación, 5, solo abro, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Muy bien, vamos con el de rodilla adelante y atrás. Coloco aquí, coloco atrás, no hay posición forzada en mi lumbar, ¿vale? Inhalo, 1,
2, 4, el brazo solo está para apoyar, no hace fuerza. 5, mi lumbar no se mueve. 6, podéis poner el brazo. 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Muy bien, pues ahora os voy a recordar los estiramientos. Por si os los olvidasteis. No lo voy a volver a poner en los vídeos, solo va a ir en el de hoy, ¿vale? Así os los recuerdo rápidamente en la primera sesión y en los próximos vídeos ya no van a aparecer. Y si os olvidáis, pues repetís este vídeo, ¿sí? Entonces, voy a apartar la silla que ya no me hace falta, la voy a colocar aquí para que me veáis y os recuerdo cómo eran los estiramientos, ¿vale? El primero, de lado, cojo el empeine y tiramos hacia atrás, ¿vale? Contáis unos 10-12 segundos, suficiente, 10-12 segundos, ¿vale? Con la punta atrás. Eso es, la espalda al suelo, esa pierna estirada, la otra contra el suelo y tiráis de ella hacia atrás para que nos estire por detrás. Sin tensión, ¿vale? 10-12 segundos. Notamos, pero no puede haber dolor. Esa pierna la apoyo en la otra, agarro y tiro hacia atrás. ¿Vale? Vamos con la otra pierna. Agarro aquí. Ya sé que os he cambiado un poco el orden, pero es que uno al estar en casa pues se vuelve un poco loco. Espalda en el suelo. Apoyo aquí y tiro hacia atrás. Vale, me levanto despacito. Apoyo una pierna lateral y echamos el peso del tronco hacia ese lado. Recordad, el resto de días al acabar el entrenamiento, ¿vale? La clase de pilates, hacéis los estiramientos de siempre, pero ya no va a aparecer en los vídeos. Pierna adelante, empujamos con la pelvis, no con el tronco. Cambiamos de pierna. Pierna adelante. Voy a subir despacito. Vamos a cruzar ligeramente las piernas. Redondeo, relajo abajo, sin tensión en mi lumbar. Y dejamos los brazos ligeramente muertos. En mi lumbar no hay tensión, ¿eh? Cambio una pierna por la otra. Los dos talones siempre apoyados. Vale. Vamos a llevar un brazo atrás. Empujamos. Ese mismo brazo encima de la cabeza, ¿vale? Para que vean. Brazo a un lado.
Brazo arriba. Y el último, si tenéis una pared a mano, empujamos con la pierna de atrás estirada y la de delante flexionada. Cambiamos. Y hemos terminado la primera clase, así que nos vemos el martes. El martes habrá otro vídeo. Espero que estéis todos bien en casa o no. La verdad que no puedo saberlo. Venga, nos vemos. Chao.